y nos separamos. Cuando veas a Harding, pégale 2 tiros de mi parte. Sí, acaba también con Fletcher. Claro, les haremos picadillo, ¿verdad, Ben? Sí, nos vemos en la cabaña. Johnny, ve al corral y trae caballos frescos. Bentley, cúbreme hasta que entre. Tenemos que conseguir la nómina. Tenemos que conseguir la nómina. ¿Qué desea? Ni lo intente. Así me gusta. ¿Hay alguien más? No. Reza para que así sea. No vendrá nadie. Estamos a punto de cerrar. Ben Thompson, ¿verdad? Yo hago las preguntas. ¿Cómo se llama, amigo? Holly. Ella es mi esposa. ¿Qué es lo que quiere? Estaré aquí un rato. Siéntese con su esposa y tranquilo. Díganos qué es lo que quiere. En el pueblo hay un par de comisarios. Clyde Harding y Mark Fletcher. Pasé 6 años en una cárcel repugnante gracias a ellos. Quiero saldar cuentas. Si en lo que usted está pensando es en una emboscada, no es muy prudente. Pueden verle al entrar. Harding y Fletcher vendrán enseguida. Así es. Lo que quiero que piensen es que es pan comido. Quizá intenten detenerme sin peleas. Debe estar agotado para dormirse en el suelo. ¿Qué tal la calle? ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Pronto llegará. ¿Qué hará con nosotros? Eso depende. ¿No cree? Es el comisario, Ben Thompson. Le vi a través de la ventana. Apuntaba a Holly y a su esposa en el bar.
Muy bien, Davy, vete a casa. Yo me encargo. No lo necesitas, Clay. No vendrás. Ya te dije que quiero a Thompson vivo. Nada más verte disparará. Mark, esa no es la verdadera razón, ¿verdad? Te espera un buen empleo en la capital. No permitiré que arriesgues el pescuezo. Escucha, ya no me importa tanto ese empleo de oficinista. Dijiste que hay más posibilidades si voy solo. Olvídalo. Eso era antes de que se ocultase en el bar. Ahora no podrás detenerle por las buenas. Quiero estar presente cuando lo hagas. Esta vez no, Clay. No quiero arriesgarme a que Thompson se ponga nervioso y mate a Holly y a su esposa. No seas estúpido, Mark. Conozco a Thompson mucho mejor que tú. Le acompañará un pistolero como aquella última vez cuando me atacó en Santa Fe. No sé si podrás con los dos. De acuerdo, vigila el corral. Si trae compañía, intentará robar caballos de refresco y podrás detenerle. No te acerques a la calle. Quiero evitar un enfrentamiento. Clay. Han matado a Fletcher. Mejor no mires, Clay. Es mi amigo. No pude hacer nada. La escopeta prácticamente le reventó. Sí.
¿Dónde está Johnny? Muerto. ¿Qué pasó? Nos cargamos a Fletcher, pero no dimos con Harding. Johnny no consiguió salir. Sí, pero a pesar de eso no salió tan mal. Debimos quedarnos allí hasta dar con Harding, ¿no es eso? Si lo hubiéramos hecho, no estaríamos aquí ahora. ¿Y qué más da? Ahora que Fletcher ha muerto, Harding no va a dejar de perseguirnos hasta que nos encuentre. No estoy seguro. Cuando compré los Winchester en Tucson, hablaban mucho de Harding. Según dicen, será el nuevo comisario indio. ¿Crees que dejará un cómodo empleo por perseguirnos? Yo no esperaré para averiguarlo. Lo más sensato es salir para California esta noche. Nos iremos a California cuando yo lo diga. Hay que hacer un trato con Delgadito y sus apaches. Nos pagarán bien esos Winchester. Si estás inquieto y quieres largarte, nada te retiene. Yo quizá me largue. ¿Sin rencores? Sin rencores. Se pasa de la raya, Ben. ¿Cómo permites que te pisotee? Pronto saldremos. Sabiendo que voy a matarle, no cuesta nada ser cortés. No cambiarás de opinión. No. Estás loco, Craig. Fue una locura dejar solo a Mark Fletcher, si te refieres a eso. Sabes perfectamente a qué me refiero. Fletcher murió cumpliendo su misión. ¿Por qué te sientes culpable? Mientras Ben Thompson ande suelto, no puedo evitarlo. No quieres o no puedes. No lo sé, creo que es lo mismo. Para mí no. Mi padre y yo tiramos de muchos hilos en el Capitolio para conseguirte el empleo que querías. Para que vivas con gente decente y no con salvajes. Y ahora tú quieres abandonar. Puede que te esté haciendo un favor y no te quieras dar cuenta. No tienes por qué ir tú. No te conviertas en otro Ben Thompson. Y si ya lo ha detenido otro comisario, Clay, ¿qué harás? Puede que esté muerto. Quizá. Cuando me entere, ya hablaremos. No sé cómo pensé en casarme contigo. Solo eres un vulgar pistolero. En el fondo, por distintas razones, todos somos algo vulgares. Bien, te diré una cosa. Sales de aquí siendo comisario, pero procuraré que ya no seas comisario cuando vuelvas.
Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Habéis visto por aquí a alguno de estos tipos? No. 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 ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Por aquí todo bien, espero. ¡Ja! Hace unos días dejamos atrás a unos apaches. No creo que pretendan cazarnos. ¿En qué puedo servirle? Dígame, amigo, ¿ha visto alguno de estos hombres? Sí, señor. Esos valientes intentaron pillarnos. ¿A que sí, Sam? Sí. Así son las cosas, comisario. La compañía creó este servicio. Van a sufrir. Acabaron con el trasero agujereado. Este tipo me suena. Debió verlos llenos de agujeros. Hasta en la ropa interior. ¿Dónde vimos este tipo, Sam? No se me olvida una cara casi nunca. No importa. Tranquilo. Tengo todo el día. No meta prisas, déjame pensar. ¿Puedo rellenarla? Ya está. Les dimos agua en el cruce del arroyo seco hace unos días, antes de la escaramuza con los apaches. ¿Qué te ocurre, Sam? ¿No recuerdas nada? Recuerdo a la guapa que le acompañaba. Tú, preciosa, ¿verdad? ¿Una mujer? ¿Seguro? Jamás olvido una cara, sobre todo si les hago un favor. ¿Puedo coger agua? Adelante. Todos piden agua, ¿que Es sí? verdad. ¡Adelante! ¡Hey! ¡Muévete, hijo de Satanás! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Suéltele! El cuero se encoge. ¡Rápido! ¡Suéltele rápido! Hay tiempo de sobra.
esperando. Por favor, comisario, suélteme. El cuero se va a romper. Antes, hablaremos un rato, Bentley, ¿eh? Pero mátela, por el amor de Dios, mátela. Así me ahorro un disparo. No fui yo. Thompson fue quien disparó al sheriff. Pero no intentaste detenerle. No pude. ¡Comisario, no se vaya! ¡No! ¡No! ¡Se va a soltar! Los comisarios son peor que las víboras. Cállese si no quiere volver al árbol. Haré lo que sea, pero suélteme. De acuerdo. ¿Dónde está Thompson? Se dirige a Caléxico, con Graybar y Pérez. Comisario, comisario, se acerca. Suélteme, comisario, por favor, suélteme. Me acerco. Me acerco, por favor, suélteme. No pasa nada. Que circule la sangre. Beba un trago. Solo uno. Primero la chica. Deprisa. Ese disparo alertará a todos los apaches del territorio. ¿Por qué ha tenido que hacer eso? Levántese, nos vamos. Ya basta de charla. ¿Cómo se llama? Abby. Abby. Soy Clay Harding. Vamos, suba. Caminaré. ¿Tiene sombrero? No, Tome. Use el mío. no lo necesito. Como quiera. Por aquí. Continúe. Vamos. Beba un poco. Y usted también. ¡Quietos! Oh. Ven aquí.
Los buitres alertarán a los apaches. Vamos, suba. No necesito ayuda. ¿Sabe? Aún quedan 5 millas hasta la estación. Más vale que se agarre. ¡Ah! Tendremos que seguir juntos. Sí, eso parece. No veo nada. De eso se trata. Ya he venido por aquí antes. Vamos. Un momento. Por ahí no puede subir nada. ¿De acuerdo? Pues quédese. Nos vemos mañana, quizá. Café. Cuidado con el fuego. ¿Me ha tomado por tonta? Café. No está muy caliente. ¿Se lo caliento? No se entretenga y sírvalo. Le gusta, ¿eh? No le entiendo. ¿Qué anda buscando? He conocido a muchos hombres y siempre supe lo que querían. ¿Llama hombre a Bentley? Yo seguía mi camino hacia Calexico, en California, hasta que se peleó con Thompson. Ahora está muerto gracias a usted. Pero California sigue. Una nueva vida me espera allí. Supongo que habrá empezado varias. Usted con esa insignia se siente como un dios, ¿verdad? No sabe lo que es dejarse manosear todo el día. O cambiar de sitio cuando lo dice la ley. Oiga, ¿por qué no dice nada? Le irá bien en California. Vaya a dormir.
qué se ríe? De nada, de su pinta. ¿Pretende que nos descubran? Escóndase tras las piedras. Rápido. Buenos días, señora. Disculpe la intromisión. Es un placer, Harvey. Oí que rondaba por estos parajes. Ni siquiera el estado de Arizona es lo bastante grande. Ah, esos indios saltaron sobre mí a primera hora de la mañana. Acababa de ensillar. No tuve tiempo ni de recoger mis cosas. No pensé que mirarían en el fondo del barranco. Llevan una hora persiguiéndome y casi me cazan, pero apareciste tú con ese rifle. Red, siempre hablaste demasiado. Abby, este es Red Carleton. Buenos días. Recoge y apaga bien la hoguera. Nos iremos antes de que esos vuelvan con sus amigos. ¿Sin desayunar? Sin desayunar. Échale una mano. Veré si cojo uno de esos caballos. Tuvimos que montar juntos. Ah. Buscando jaleo, ¿verdad? No lo busqué, lo encontré. No por mi culpa. ¿Es una escopeta? Sí. Le echaré una mano. ¿Le conoce, eh? Sí, más o menos. La primera vez me lo crucé en Panjal, hace un año. ¿Cómo es que lleva una escopeta? No tiene mucho alcance. Es cosa suya. Si tanto le interesa, ¿por qué no se lo pregunta? Ah, no sea tan suspicaz. Pura curiosidad. La verdad es que no es eficaz a más de 30 metros. Ni siquiera la uso en mi trabajo. ¿A qué se dedica? ¿Es buscador? Puede llamarlo así. También me llamaron otras cosas. Sí, señor, una buena definición. Buscador. A ver si me acuerdo. Con una diferencia. Mi oro tiene 2 piernas. Esto vence a una pala. Oh, cazador de recompensas. Mata para poder cobrarla. Sois de cuidado. Oh, Abby, no sea tan agresiva. No te importa si te llamo Abby, ¿verdad? Tú puedes llamarme Red. Ahora que está aclarado, ¿le importa si recojo? Sí, señor. Sorprende la cantidad de oro que puedes acumular.
si vives para disfrutarlo. Ya sabes. Ya, señor. Para usted solo cuenta la bolsa de oro. Depende de quién se trate. Mire, no sé qué quiere de Harding. Pero si piensa utilizarme para llegar hasta él, se equivoca, amigo. Me encontró ayer con un hombre llamado Bentley. ¿Bentley? ¿Dónde? Se le busca. No lo sé, me enteré ayer. ¿Dónde está? Creo que flotando en el río. Boca abajo. $1000. ¿Dijo algo de Pérez, Graybar o Ben Thompson? Puede que sí, o puede que no. Quizás se lo diga a Harding. Rep, Abby, deprisa. ¿Lo has oído? Parece un apache. No, deja que se acerque. Debe ser un hombre de Delgadito. ¿Traes noticias de Delgadito? Traigo hombre que atamos estacas. Pero él no morirá así. Dicen que Harding le mató en Río Amarillo. Ahora irá por ti. Os portáis bien. Dile a Delgadito que pronto le devolveré el favor. Delgadito dice tú acompañarme. Ya. Quizás sea arriesgarnos mucho. Ese Harding está siendo muy duro. Participé en muchos tiroteos y siempre vencí. No creo que Harding pueda conmigo. Conociéndole, se dirigirá al puesto de relevo de Cervantes. Le prepararemos un buen recibimiento.
Bueno, Red, aquí nos separamos. Nosotros vamos hacia el sudoeste. Eso les despistará. Qué curioso. Yo también voy en esa dirección. Seguimos viajando juntos. Necesitamos otro pistolero. Hay muchos rastros apaches. ¿Qué más da? Mañana se queda en Cervales. Tardaré semanas en coger una diligencia hacia el oeste. Se las arreglará. Es preciosa cuando se enfada. Reb, no quiero buitres merodeando cerca de mí. Si te interesa esa chica, cógela y lárgate. Ya te lo he dicho. Voy al puesto. ¿Qué pasa? ¿Me comparten como a un bocadillo? Tiene toda la razón. Quizá. Que te quede claro, Red. Persigo a Thompson y tengo intención de cazarle. El camino está despejado. Estupendo, ya podemos salir. Sí, empiezo a verme como una canoa. Quiero estirar las piernas. Espera, Abby. Creí que... Obedécele, cielo. Un poco más adelante hay una isla. No hay que arriesgarse. Iremos por el río y nos cobijaremos allí. Eres el rey de los mares. Abby, ponme un poco. Es agua. Ya le has oído. Nada de fuego. Bien pensado. Bueno, me vale. Echaré un trago. ¿Quiere comer algo? No, gracias. ¿Café? Sin café no hay indios, supongo. ¿No tiene nada que hacer? No, pero aprenderé. Siempre viene bien. Dicen que a un hombre se le conoce por cómo trata a su caballo. Sí, o a su revólver. Es lógico. La frontera entre la vida y la muerte. Al final se reduce a eso, ¿a que sí? ¿Qué teme? ¿Que alguien le quiere? ¿O al revés? ¿Qué anda buscando? Siempre tengo que buscar algo. Iré a echar un vistazo. Abby, nos movemos por intereses de distintas clases. Conocí a un hombre que no era así. ¿Por eso sigue a Thompson? Red va tras él. También iba tras Bentley. ¿Por eso lleva una escopeta? ¿Ha visto morir a alguien de un tiro de escopeta? No. El hombre del que le estoy hablando no tenía nada que ver en esto. Thompson se lo cargó con una como esta. Voy a lavarme. Quédese en la orilla sur. Es atractiva.
Red, eres peor que un perro enfermo. Es de las que siempre están dispuestas. ¡Basta, Clay! ¡Basta, Clay! ¡Basta! ¡Clay, le vas a matar! De acuerdo, está bien. La próxima vez te mataré, Red. ¿Qué es lo que os pasa? Siempre os estáis peleando. Él me atacó. ¿Por qué? Atrapé a un amigo suyo. Le pidé $1000 en oro. ¿Un amigo? Sí, cuando Clay era más joven, estaba al margen de la ley. Un comisario amigo suyo le reformó y le colocó la insignia. Es más asesino que comisario. Pudo pegarte una docena de tiros. No, Clay. Es orgulloso. Siempre espera a que el otro dispare primero. No ganaría nada. Dinero. Debí dejar que te ahogara. Vale el doble que tú. Empieza a interesarte, ¿eh? Puede ser. Me gusta tu mal genio. Alguien se acerca. ¡Abran! ¡Vienen los apaches! Puede que sí o puede que no. Cúbreme. ¡Abran!
Arriba, venga. ¿Podemos parar un rato? No. No queda mucho. No podemos arriesgarnos. Clay, no puedo. 10 minutos no es nada y nos relajaremos. Adelante. La última vez que te relajaste, robaron el campamento. Habrá que obedecer. Miraré en el corral. A ver si hay más caballos. ¡Hola! ¿Eh? ¿Hay alguien? Desmontemos. Vaya, viaja mucho, ¿verdad? Sí. Atrás. Abby, detrás del carro. ¿Cuánto tiempo? Ya sé que llevas insignia. Celebro que te enteraras. ¿Qué se sabe de Thompson? Quieto ahí. Aún puedes marcharte por donde has venido. No has contestado a mi pregunta. ¿Qué hay de Thompson? Nos pidió que le disculpáramos. No pudo esperar. ¿Has probado disparar alguna vez de frente? Si no hay más remedio. Ella está aprendiendo. ¿Qué hace con eso? Le dije que se quedara atrás. Una mujer tiene derecho a defender lo que quiere. No le habría servido de mucho. Clay, ayúdanos. Tome, póngalo en su sitio. Nos tienen atados desde ayer. No pude avisarte. ¿Cómo sabía Thompson que vendría? Yo no me enteré. Uno de esos indios a los que él vende armas se lo debía. Unos soldados que pasaron hace una semana. Nos lo contaron. ¿Dónde está Thompson? Dejó a esos dos esperando y se marchó. ¿Hacia dónde fue? ¿Qué nombre dijo? Creo que Delgadito. Sí, eso es. Uno de los renegados que se escapó de la reserva. Conduce a un grupo de unos 40 valientes. Son unos salvajes. ¿Desconocías, verdad? Sí. Sí. ¿Dónde se esconden esos apaches?
Últimamente en unas montañas que hay al sur. Muchachos, esta es Abby. Ed, Frank, ¿qué tal? Hola. Clay. Clay no ha cambiado. Sigue igual. No te importará firmarme la detención de Greybar, ¿verdad, comisario? Clay, ¿por qué no esperas aquí? Thompson vendrá cansado de no recibir noticias. No le conoces. Seguirá adelante. Igual que yo, hasta el final. No te das cuenta. Si no es Ben Thompson, será... Siempre hay alguien. Quizá. Quizá que... Quizá algún día te encuentres con alguien más rápido, te peguen un tiro por la espalda. Clay, ¿por qué no se encarga el ejército? Si colabora con Delgadito, es su deber hacerlo. Y el mío. Abby, escucha. Debo cumplir mi misión. Después me iré a un pequeño rancho que compré. No es el tipo de vida que a ti te gusta. No es la vida que me gusta. ¿Eh? ¿Por qué no eres más sincero? No te merezco, supongo. Esta mañana no pensabas así. Abby, escúchame. Escúchame tú. Quizá fui lo bastante tonta para ilusionarme contigo. Creí haber encontrado un hombre. Lo admito. Bailaba en un salón y tuve que aguantar. ¿Qué sería de ti si alguien no te saca del arroyo y te da la oportunidad de cambiar? Red me lo contó. De acuerdo. Te lo diré de una vez por todas, Abby. Matar a Thompson servirá de ejemplo a todos los pistoleros que andan por este territorio. Vaya excusa. Siempre habrá alguna, ¿verdad? De acuerdo, adelante. Coge tu rifle y ve a matar. Pero esta vez querrás olvidarte del hombre al que atravesaste a tiros. En fin. ¿Así saluda Delgadito a sus amigos? Un amigo no venir con manos vacías. Tú debías traer armas. No logré pasar el cargamento. Harding me está pisando los talones. Si quieres los Winchester, habrá que eliminar a Harding primero. Te ayudé mucho. Tú sabes lo que pasó con Bentley. Mis apaches te apoyaban. Pero se acabó. Tendrán que apoyarme. Si queréis armas para seguir luchando. Mejor es que acabe esta lucha. Volver a reserva de blancos mejor que seguir peleando sin ninguna esperanza. Como quieras. Pero cuenta con las armas y decides continuar. Piénsatelo bien.
¿Y bien? ¿Quieres que desmonte? ¿Por qué? Está todo dicho. ¿Qué haces aquí? No quería esperarte en Cervales. Y Reb dijo... Reb, por eso has venido. ¿Dónde está? Allí detrás. Pensé que lo mejor era adelantarme. Vuelve y hazle una señal, pero no grites, solo hazle una señal. Claro, Clay. ¿Cómo se lo tomó? No estoy segura. Bueno, cumplí mi promesa. Te traje aquí. A ver cómo te portas. Descuida. Si lo consigo, irás a por Thompson tú solo. Es lo que quiero. Ya te dije que no quería buitres merodeando. Oh, Clay. Tú no te metas. Ah, Clay, creo que Sí, deberíamos... lo sé. Me sigues para poder encontrarle fácilmente. Maldito dinero, la utilizas como excusa para venir aquí. Los de tu calaña seréis útiles, Ben, pero lejos de mí. ¿Quieres a Thompson? De acuerdo, pero tendrás que pasar por encima de mí. ¿Qué te ocurre? ¿El oro no brilla lo suficiente, Red? Sí, pero tu insignia brilla más aún. Lo estabas esperando hace tiempo, ¿verdad? Tú lo has dicho. No, no, Clay. Suéltale y largo de aquí. Le pedí que me trajera. Pues que te lleve de vuelta. Buena suerte, Clay. Aquí acaba todo. Así es. Si pasas por Caléxico, pregunta por mí. Sí, preguntaré. Será mejor que regresemos. No tenemos ninguna prisa. Tomaremos un café y estiraremos las piernas. Quizá pueda devolvérsela. Tengo café en la alforja. Muélelo mientras enciendo la hoguera. ¿La hoguera? Muñeca. Nadie la verá. Reb, el humo. Debemos irnos. No seas nerviosa, no pasa nada. Vámonos. Tengo un presentimiento. No volvemos. Dejo que Clay nos saque unas millas de ventaja. ¿Que no volvemos? ¿Sabes lo que pasará si le alcanzas? No es mi intención. Pretendo acercarme lo suficiente para pegar el primer tiro si aparece el saco de oro. Luego a Caléxico tú y yo. ¿Es lo que quieres? Supongo que sí. Pues bébetelo. Aguantaremos hasta California. ¡Los caballos! ¡Y agáchate!
Y Abby. Nos vemos antes de lo previsto. Ten cuidado. Thompson tiene buenos amigos. Hay que sacarla, Ben. No. No sabes muy bien. Moriré más lentamente, pero con menos dolor. Marea. Reb Carleton clavado a un árbol. El viejo truco apache. Es curioso. Si no hubiera sido por esto, lo habría conseguido. Thompson no lo vio. Pensó que era el comisario, tu amigo. Me gusta. Toma. Puede ocurrirte también a ti. ¿Un pitillo? No, gracias. Dime, ¿qué fue de la chica? Está con ellos. Otros planes. Es más guapa que yo. ¿Puedo ayudarte en algo? Supongo que no. No tiene importancia, pero debes saber una cosa. Ese amigo tuyo, por el que cobré la recompensa, no sabía que se entregaba, que iba desarmado. Bueno, supongo que da igual. Coge el camino que lleva al río. Déjame tu revólver, por favor. Quizá vuelvan los apaches. No te vuelvas. ¡Dejadle paso! ¿Delgadito? No debiste venir, Clay. ¿Estás bien? Por ahora. Anduviste mucho para nada, Clay. Jamás pensé que fueras a caer por una chavala. ¿O es por la insignia? Creí que tenía una posibilidad, Thompson. Contra 50. No corro peligro mientras te tenga enfrente. Adelante, ¿por qué no lo intentas? ¿Contra un rifle? Delgadito. Vengo como amigo. No quiero pelear contigo ni con tu gente. Solo quiero a la mujer y a ese hombre. Los apaches son valientes. Respetan la valentía. Él quiere mujer. Nos trae armas. Es amigo. Amigo. ¿Desde cuándo el gran jefe Delgadito es amigo de un cobarde? ¿Cobarde? Me enfrentaré a él con cualquier arma. ¡Un duelo! ¿Qué pasa? Un duelo con esto.
Es absurdo. Cada uno un disparo. Aste! Tatovne! Nachti! Nachti! Netachti! Netachti! ¿Vas camino de Caléxico? Solo contigo. Pensaba en un rancho. Quizá esa vida te guste.